Bueno, entonces, continuando con el cálculo de cuánto fue el pago de impuestos, tendríamos adicionalmente, entonces la provisión de impuestos del año anterior, más los impuestos del periodo, que fueron de 1.414,10, menos la provisión de impuestos por pagar del año actual, 1.057. Pues lo que quiere decir esto es que el pago de impuestos fue de 1.167,34. Entonces acá pago de impuestos. Eso fue lo que se pagó. Bueno, la siguiente pregunta: ¿qué conveniencias tiene la empresa al tener obligaciones y deberes con terceros? ¿Qué conveniencia tiene para la empresa tener obligaciones con terceros? Bueno, hay una obligación, hay una conveniencia que es la siguiente. Como se puede observar, están otros egresos, está gastos financieros, ¿sí? Están los gastos de depreciación, en fin, una serie de gastos y de costos que van a llevar a que la utilidad de la empresa sea menor. Y en la medida en que esta utilidad sea menor, entonces vamos a tener un menor pago de impuestos. Entonces, desde el punto de vista tributario es una conveniencia, porque al rebajarse los costos y gastos, quiere decir, como en esta empresa, en este caso, que tiene una tasa de impuestos del 30%, que el Estado me está ayudando con el 30% de esas salidas de caja. Entonces, esa es la conveniencia. Otra es que el riesgo se está distribuyendo con los demás. Es decir, ¿cuál riesgo? Bueno, hay varios riesgos en la empresa, pero digamos que uno de ellos es el riesgo de contraparte o riesgo de crédito. Entonces, que la empresa recurra a obligaciones bancarias o que recurra a financiarse con proveedores o acreedores varios y demás, entonces en caso de que la empresa quiebre, ¿sí? Pues obviamente ese quiebre, ese riesgo de quebrarse, lo está distribuyendo entre varios, entre proveedores, entre bancos, ¿sí? Entonces, esa es la otra conveniencia, que el riesgo se distribuye, el riesgo, en este caso el riesgo crediticio, se distribuye entre varios, no solamente es el riesgo de los dueños de la empresa. Entonces, para que ustedes vean que es conveniente tener deudas desde el punto de vista riesgo y desde el punto de vista tributario. Bueno, ¿qué más tendríamos acá? Esta pregunta: si la empresa da pérdidas, paga impuestos de renta. Pues, como su nombre lo dice, los impuestos de renta o los impuestos son sobre la renta, no sobre pérdidas. Entonces, se esperaría que la empresa, al dar pérdidas, no pague impuestos. Pero la realidad es otra, la realidad es que sí paga impuestos. ¿Por qué?
porque resulta que ya el gobierno solicita el pago anticipado del impuesto. Me explico. Durante el año 2020 yo estoy eh, pagando mensualmente lo que se llama la renta, el impuesto, la retefuente. Si yo vendo, en el momento en que me van a pagar, me hacen retefuente. Entonces, cada mes hay que pagar la retención en la fuente a la DIAN. Entonces, esa retefuente es el mecanismo para el recaudo del impuesto. Pero, como eso es mes a mes, entonces no se sabe, por ejemplo, en este mes de agosto, digamos, por las ventas que hice, me hacen retención sobre esas ventas. Entonces, ahí quedo yo con una retención en la fuente a favor. Pero si llega al final de año y resulta que tengo pérdidas, eso quiere decir que no debieron haberme retenido. Entonces, la DIAN pues accedería a hacer la devolución de impuestos porque yo tuve fue pérdidas. Pero eso se sabe al final, es más, se sabe al año siguiente. Entonces, las empresas que dan pérdidas no pagan impuestos, no deberían pagar impuestos, pero en la realidad sí lo hacen porque el cobro es anticipado, que ya después el gobierno a través de la DIAN haga devoluciones es otra cosa. Entonces esa sería otra pregunta de los pasivos que hemos dado respuesta. La última de pregunta, explique por qué aparece que la empresa paga primero sus obligaciones financieras de largo plazo y no la de corto plazo, si la tasa de interés es la misma. Entonces, a lo que se está refiriendo esto es, si miramos el año anterior, las obligaciones financieras, va a tomar las de moneda nacional, estaba en 2.760 y pasó a 7.134. Es decir, hubo un incremento. Y estas, como son corrientes, quiere decir que se pagan en un plazo inferior a un año. Pero si miramos las obligaciones financieras de largo plazo, estaban en 2.650 y pasaron a 1.257,60. Entonces, lo que uno pensaría es que aquí disminuyó. Quiere decir que la empresa pagó obligaciones financieras de largo plazo, primero, ¿sí? Y no pagó o dejó para después el pago de obligaciones financieras de corto plazo. Pero si la tasa de interés es la misma, ¿cuál es la explicación? Entonces, la explicación sencillamente es que va a ser un ejercicio acá. Y aquí tengo obligaciones financieras de corto plazo. Y aquí obligaciones financieras de largo plazo. Aquí está el debe haber. Debe y haber. El debe y el haber. Bueno, entonces, digamos que yo tengo acá una deuda de 100.
debo 100 de obligaciones financieras de corto plazo. Y tengo aquí unas obligaciones financieras de largo plazo. Digamos que tengo, qué sé yo, 50. Entonces, si la empresa tiene deudas que vencen hasta diciembre del año actual, entonces estarían aquí en estos 100 pesos. Lo que deba después de un año, pues estarían acá. Entonces, cuando llega al final de año, de pronto hay unas obligaciones financieras de largo plazo que se han vuelto de corto plazo, por decir algo. La mitad de estas obligaciones financieras, que sería 25, se vuelven de corto plazo, es decir, eh, quedan en un periodo inferior a un mes. Entonces, este valor lo llevo contra las obligaciones financieras de corto plazo, 25. ¿Sí? Pero la empresa pagó obligaciones. Digamos que aquí pagó de estos 100 pagó 25 también, pagó 25. Pues pagó 25 de acá y pagó 25 de acá. Entonces, como ustedes pueden observar, la obligación de corto plazo quedaría con la misma deuda, 100, aunque la empresa pagó 25. Y entonces, ¿qué pasaría con el corto y largo plazo? Pues que aquí sería más 100 más 25 menos 25. Queda igual. Pero la empresa pagó 25 de las de corto plazo. Y aquí queda más 50 menos 25. Y el saldo final de largo plazo aparece solo 25. Pero la empresa realmente no pagó nada de largo plazo. Simplemente como pasó el tiempo, entonces esa ventana de tiempo llevó a que una serie de obligaciones que estaban en el mes 13, en el mes 14, 15, 16, en fin, en el mes 23, se pasaran a obligaciones de corto plazo, porque ya tienen un plazo inferior a un año, cuando llegue diciembre. Y la empresa sí pagó estos 25. Entonces, no es que la empresa esté pagando primero las obligaciones de largo plazo. No, está pagando las de corto plazo. Lo que pasa es que las que se volvieron de corto plazo quedaron incluidas acá dentro de estos 7.000. Bueno, esa sería la otra pregunta que hemos resuelto. Bueno, veamos entonces ahora las obligaciones del patrimonio.